Vamos a dar comienzo a la última mesa, ¿de acuerdo? Yo estaré atento a esto de las cuestiones online por si Pedro aparece. Creo que era Pedro el ponente de hoy, si no estoy muy equivocado. Y bueno, pues sin más, empecemos. ¿Gonzalo? Sí, perfecto. Siempre mete la pata cada 5 minutos, así que hay que asegurarse. Bien, pues nuestro primer ponente es Gonzalo. Tengo un problema y igual que empieces porque no me está abriendo. Entonces igual te pido que empieces. ¿Sí? A ver, espera. Tú tranquilo. La prisa siempre es relativa para estas cosas. O sea, la tecnología tiene su tiempo y hay que entenderlo. Los tiempos de la tecnología suelen ser. ¿Sí? Ya está. Fantástico. Bien. Perfecto. Pues, bien. Nuestro primer exponente es Gonzalo Gallardo Blanco, de la Universidad Autónoma de Madrid. Esta vez para evitar llevarme más tiempo, voy a directamente a la ponencia. Su ponencia tiene como título El marxismo como tradición política e intelectual en España, problemas heredados y retos actuales. Te doy la palabra. Vale, muchas gracias. Bueno, pues el objetivo de la ponencia es bastante claro, está en el título, es un poco ver cuáles son los problemas del marxismo en su tanto recepción como desarrollo como consolidación como tradición política e intelectual en España, en el Estado español. La cuestión es que a la hora de abordar esta cuestión he creído conveniente definir de forma general qué es una tradición política e intelectual y cuáles son las especificidades del marxismo, ¿no? Para luego poder situar bien cuáles son estos problemas en España. Por lo tanto, he dividido en 5 la comunicación, voy a intentar rápido, he ido leyendo para ver si me da tiempo a llegar hasta el final. Bien, la primera cuestión es, por lo tanto, qué es una tradición política e intelectual. Como digo, la idea es sencilla. No podemos tratar de entrar a estudiar la especificidad de la tradición marxista y los problemas que se derivan de esta especificidad sin haber planteado antes una definición general sobre lo que es una tradición, cualquier tradición política e intelectual. Berry Anderson, que está siendo bastante citado y me alegro en este congreso, un referente marxista, ¿no?, en la historización crítica de las ideas, cuando intenta delimitar qué es el marxismo occidental, afirma que lo que define a una tradición política e intelectual de este tipo son las coordenadas, por así decirlo, estructurales que definen su unidad. En otras palabras, que la constituyen, pese a las divergencias y oposiciones internas, como una tradición intelectual común. Bien, esto sin duda es demasiado poco y hay que, por así decirlo, intentar concretarlo un poco más. Yo creo que alguien, un autor que es útil, nos puede ser útil para hacerlo, es Moreno Pestaña, que no está aquí hoy, pero que en varias obras que ha escrito en las últimas, sobre todo la última década, ¿no?, nos permiten situar algunos elementos para, por así decirlo, definir lo que serían los rasgos constitutivos o generales de una tradición de este tipo. Entonces, yo un poco del estudio de sus obras he situado 4. ¿En qué se define una tradición política intelectual? En un conjunto de problemas político-filosóficos persistentes y una herencia compartida, más que en una ideología cerrada y asumida completamente. B, un vínculo crítico entre los autores que la conforman, que dialogan, colaboran y discrepan entre sí. C, una dimensión práctica y situada de dicha tradición, es decir, relacionada con contextos históricos y sociales específicos y encarnada en determinadas prácticas políticas o intelectuales. Y D, un conjunto de recursos de crítica para el presente que no son archivos muertos, sino que permiten pensar y transformar el presente. Véase grandes debates, grandes obras, grandes líderes, grandes figuras, grandes momentos, grandes símbolos de X tradición. Bien, son una serie de rasgos que nos permiten definir pues, tradiciones tan distintas como el marxismo, el republicanismo, el liberalismo, el conservadurismo, cada una con sus especificidades, obviamente. Anthony Domenech, otro gran historiador de la filosofía, enfocando ya más la especificidad, ¿no?, de estas tradiciones en referencia a un plano nacional o estatal, añade además que las mismas deben incorporar siempre una interpretación o una familia de interpretaciones del pasado histórico de ese país, del pasado político, de las contiendas sociales, de las vicisitudes económicas, pero también del pasado literario, artístico, filosófico, religioso, lo que Gramsci llamaba, ¿no?, el pozo de la cultura nacional popular. Pues, y sigo citando explícitamente a Anthony Domenech, cualquier grupo o bloque político-social que aspire a ser a algo más que una secta autoindulgente o una banda aventurera tiene que convencer a una buena parte de esa sociedad de que los cambios propuestos están en alguna solución de continuidad con las mejores tradiciones de la misma y de que la mejor interpretación posible de esas tradiciones es la propia.
Bien, con esto podríamos ya pasar, por tanto, a la segunda pregunta que estructura mi ponencia, que es ¿qué tipo de tradición política intelectual es el marxismo? Es decir, ¿cuál es su especificidad? Y es que, una vez situados estos elementos definitorios, podemos entrar en concreto en ver qué define esta particular tradición. A mi juicio, podemos, por así decirlo, destacar 5 puntos. El primero, que forma parte de una tradición más amplia, una tradición política intelectual más amplia, que es el socialismo, que cuenta al menos con otras dos grandes tradiciones o corrientes en su seno, la anarquista y la reformista. Se le pueden poner distintos nombres, pero son las 3 líneas políticas generales, los 3 puntos de vista estratégicos que han, por así decirlo, definido la historia política del movimiento obrero. Segundo, que es una tradición política intelectual heredera de la Ilustración, del racionalismo y de la modernidad. Y, por lo tanto, es una tradición de pretensión científica. Aquí el marxismo se diferencia muy claramente de corrientes premarxistas que destacan sobre todo por su doctrinarismo, es decir, por la idea de grandes planes de transformación social y de organización social que salen de la cabeza de un individuo genuino. El doctrinarismo es, por lo tanto, una teoría puramente subjetiva, ¿no?, que es, en última instancia, arbitraria, que produce un genio. Saint-Simon, Fourier, incluso Proudhon son buenos exponentes. Son, en cierta medida, la infancia del socialismo, ¿no?, el presocialismo científico o premarxismo que es superado, ¿no?, la propia evolución política del movimiento. En tercer lugar, se trata de una tradición clasista, es decir, que sitúa el centro de gravedad analítico y político en las clases sociales en pugna que conforman nuestra realidad social, lo que implica que el punto de vista proletario o de clase trabajadora o centrado en las grandes mayorías desposeídas, si todavía proletario suena para algunos extraño, es esencial en su constitución doctrinal. Es decir, el vínculo con la realidad social que conforma el movimiento obrero es constitutiva de esta tradición. En cuarto lugar, se trata, por tanto, de una tradición de marcado carácter internacional, impulsada a través de la consolidación de un ecosistema o medio relativamente homogéneo de discusión, de comunicación entre distintas secciones territoriales del movimiento obrero socialista, entre distintas corrientes, entre distintas experiencias históricas, debates, líderes, obras, símbolos que se suscitan en ella. Y quinta, es una tradición política intelectual revolucionaria, es decir, está una tradición orientada a la superación del orden actual y a la construcción de una nueva forma de organización social o orden civilizatorio, por lo que su dimensión práctica y programática es crucial. Bien, situados estos elementos, podemos intentar, por lo tanto, definir o intentar definir cuáles son los principales o los problemas generales del marxismo. Antes de entrar ya a los problemas concretos del marxismo en España, de definir cuáles son, dada esta especificidad como tradición, sus 2 principales problemas. Se pueden agrupar en 2 binomios, en 2 bloques. El primer bloque sería el que hace referencia a los problemas que se derivan de que es una tradición política intelectual en la que el elemento político se afirma en un sentido mucho más explícito, fuerte y determinante que en otras. Especialmente que sus 2 grandes tradiciones rivales. Por un lado, el liberalismo, sobre todo a través, o a partir, mejor dicho, de su configuración contemporánea neoliberal, que, como afirma Perry Anderson en un artículo reciente, y de Sforce, que ha sido bastante discutido, lo convierte fundamentalmente en una doctrina económica, mientras que el liberalismo, propiamente dicho, el clásico, era un conjunto más de doctrinas políticas. De tal modo que se constituye ahora como un cuerpo de pensamiento inherentemente más inconsistente y dotado de menos atractivo popular que el liberalismo en su sentido clásico. Esto hay algunos autores como Villacañas que lo discuten poniendo más énfasis en la idea del liberalismo como una teología política, pero en última instancia que también sitúa siempre el plano político fuera, una, obviamente, actividad ideológica de cómo plantear lo político, pero hay discusión al respecto. Y por otro, también que se diferencia del fascismo, más político en el sentido a que me estoy refiriendo ahora, pero cuya experimentación práctica, por fortuna, fue muy breve, lo que ha generado grandes limitaciones en su desarrollo doctrinario. Que, sin embargo, hay que reconocer el actual resurgimiento del nuevo movimiento fascista está intentando abordar de manera bastante seria. Estamos, por tanto, ante una tradición radicalmente política, lo que puede desembocar, y de hecho ha desembocado, en dejes politicistas, subjetivistas e incluso aventureristas. Pues esta centralidad de lo político, podríamos llamarla, la cual la diferencia sobre otras corrientes, como el anarquismo, en el sentido de que la acción política está totalmente en el centro de su doctrina y de su propuesta, que se afirma y teoriza como tal, debe estar correctamente mediada con el análisis científico y riguroso de la realidad. Es decir, con la concreta situación que se pretende abordar y transformar. Máxima teniendo en cuenta cuando esta dimensión práctica política hace referencia a una perspectiva revolucionaria, es decir, a una transformación radical de la sociedad.
lo cual la diferencia también de una forma marcada de esas otras dos tradiciones rivales que acabo de mencionar, ¿no? Por lo tanto, el binomio ciencia-política constituye un problema general de primer orden dentro del marxismo como tradición, el cual se conecta con el segundo gran problema central que quiero abordar, y es que se trata de una tradición con problemas de racionalidad interna muy fuertes. Pues la orientación práctica programática tan aguda que posee, sumada a su matriz crítica y científica, la cual le obliga a reexaminarse constantemente, introducir siempre nuevos problemas, factores, dar cuenta del cambio histórico como novedad cualitativa, etcétera, provoca que cuando las experiencias históricas y los proyectos de transformación que esta tradición impulsa, cuando estos episodios, estas experiencias sufren ciertas derrotas, sufren ciertos reveses, su propia teoría, su propio cuerpo doctrinal se ha puesto en cuestión y pretenda liquidarse, revisarse, reformarse a distintos conceptos que ha utilizado la propia tradición marxista para abordar esto. Bien, esto es algo que el revisionismo, ¿no?, de Bernstein anticipó de manera prematura, que luego la ruptura entre la revolucionaria y la marxista tras la Primera Guerra Mundial asentó, y que prácticamente desde principios de la década de 1920, cuando se hace evidente que la revolución bolchevique, la primera gran experiencia, ¿no?, de revolución socialista, no se va a extender rápido a Europa como se esperaba, pues se consolida también dentro del campo comunista. Todo ello con, obviamente, muchos factores estructurales, económicos y de clase detrás. Todo lo cual, por tanto, da lugar a la eclosión de un conjunto de problemas de racionalidad histórica y al surgimiento de dogmatismos, esquematismos y parroquialismos de distinta índole, que fragmentan, por así decirlo, su campo teórico-práctico de manera sustancial y, en cierto sentido, rompen sus condiciones de inteligibilidad y de racionalidad interna. De este modo, sin construir una correcta mediación entre esta triple dimensión del marxismo como conocimiento científico, concepción o visión general del mundo y programación política revolucionaria, lo que algunos autores como Sacristán definen praxeología, a través de una correcta relación con su pasado, con el pasado, con la historia de esta tradición, evitando tanto el adanismo como el tradicionalismo, se corre el riesgo de incomprensión de esta tradición. Por lo tanto, el binomio teoría práctica define el otro gran problema central que creo que constituye hoy un problema a abordar por la tradición marxista. Y con esto llegamos ya, me quedan 6 minutos, 7 creo, al principal interrogante que quería abordar en esta comunicación, que es qué problemas 5 específicos afronta la tradición marxista en España. Porque como hemos visto, el marxismo es una tradición intelectual y política de carácter marcadamente internacional, dado que el centro de su propuesta es un sujeto político de carácter global y el centro de su estrategia es una revolución a escala mundial, aunque esta se inserta también necesariamente en realidades estatales, nacionales, diversas, que deben tenerse muy en cuenta. A mi juicio, por tanto, los principales problemas del marxismo España en Estado español podrían ser clasificados en 3. Problemas de recepción, problemas de consolidación o arraigo y problemas de continuidad, podríamos definirlos. Vale, si me quedan 5 minutos, voy a pasar rápido por los problemas de recepción, que sin embargo me parecen sumamente importantes. Porque la recepción del marxismo en España fue sumamente compleja desde un primer momento y creo que es muy determinante a la hora de entender su proceso de constitución, ¿no?, como tradición política. El atraso del desarrollo capitalista de España durante el siglo XIX y por ende también de su movimiento obrero, en tantos factores estructurales, creo que deben tenerse muy en cuenta a la hora de dar una explicación materialista al respecto. Y en este sentido también hay que tener en cuenta ciertos condicionamientos históricos que creo que son interesantes. El marxismo en España surge o empieza a consolidarse en su primer momento de eclosión, por así decirlo, en el momento en el que se está constituyendo la AIT, la primera internacional en Europa. No tiene un proceso de constitución previa a ese episodio, como sí que ocurre en otros países, marcadamente Francia, Inglaterra, pero sobre todo Alemania, ¿no?, durante esa última década, y en Centro Europa. Además coincide con un episodio que es importante, que es la Primera República Española y el levantamiento cantonal. Yo creo que Engels sitúa bien algunos elementos a tener en cuenta en su crítica a los comunistas en acción sobre ciertos condicionamientos históricos sobre cuál es el primer momento de eclosión, ¿no?, del socialismo marxista en España. Luego hay una serie de factores secundarios, pero que creo que son importantes, que autores como Paco Fernández Boye, al abordar esta cuestión, han desmerecido, que son las cuestiones que él llama personales. Yo creo que son políticos organizativos, que es cómo las distintas tendencias de la AIT, marcadamente los marxistas y los comunistas, intervienen en España.
tenemos la mala suerte de los marxistas de que aquí vino Lafargue, que no fue el más listo de la clase, y sin embargo los bakunistas, con todas las cosas que se puede criticar y efectivamente con todo el mangoneo que hubo detrás, mandaron a Fanelli, que lo hizo mucho mejor. Bien, la historia hace referencia a procesos objetivos y materiales, pero también la hacen los seres humanos. Y el factor humano es importante. Sin un factor humano bueno, políticamente organizativo, bien consolidado, no se avanza. Esta es una cuestión que creo que es importante, como digo también que hace referencia al propio momento histórico, a las condiciones estructurales. Hay luego otros elementos, yo creo, de interés, que es el tipo de socialismo que se recibe en España, muy influenciado por el socialismo francés, por el lassallismo, y que también es muy estatista, ¿no? Lo cual encaja muy mal en el tipo de perspectiva política de los sectores más avanzados en este momento. Y luego están otras cuestiones, como es la desconexión de España del movimiento o del panorama cultural, educativo, político general europeo, que Víctor Méndez, en la tradición de la introducción, analiza muy bien de cara a la filosofía, pero que creo que es trasladable al ámbito del marxismo. Es decir, España es un país en el que Hegel prácticamente es un desconocido y quien se le es Krause. Y esto tiene una serie, por así decirlo, de repercusiones más allá de la mera cuestión filológica, ¿no? Bien, todos estos problemas que se producen, ya digo, no puedo entrar en ellos, tengo un poco más de cada uno de ellos en la recepción, se consolidan a medida que avanzan las décadas, ¿no?, en el proceso de gestación de la Segunda Internacional. Y entonces tenemos el problema de consolidación. Yo creo que aquí hay que partir de la pregunta de Terry Anderson, ¿no?, que es interesante, cuando se pregunta por qué en España, que contaba con un proletariado y unas clases populares bastante combativas en comparativa europea, y donde a finales del siglo XIX surgen figuras como Unamuno, cuya relación con el marxismo él cree que puede ser análoga con la que tiene Croce en Italia, no surge después una figura como Gramsci. ¿Por qué esto no pasa?, se pregunta, ¿no? Él pone énfasis en ciertas cuestiones o en ciertos parámetros culturales, ¿no?, del ensayismo de Unamuno frente al enciclopedismo de Croce, de cómo está, por así decirlo, estructurada la propia tradición filosófica de pensamiento española. Creo que son elementos sugestivos para pensar, ¿no?, la consolidación, pero que nos dicen poco si no se tienen en cuenta las cuestiones más estructurales y políticas que se producen en la recepción, por así decirlo. Vale, bien. Entonces, este sería un segundo problema, que es importante, que es el de la consolidación, que el marxismo en España empieza a afrontar sobre todo en el siglo XX, a partir de la década de los 30, que empieza a generar, como por así decirlo, grandes organizaciones obreras marxistas, en la que el marxismo constituye ya un cuerpo de doctrina que empieza a relacionarse bien, pero tiene el gran problema también de la continuidad. La continuidad es esencial y en el Estado español el golpe fascista, ¿no?, la dictadura durante 40 años del franquismo, rompe una, en comparativa europea, capacidad de continuar del marxismo en un primer momento de gran interés, como es la década de los 20, de los 30, con el surgimiento de figuras marxistas como Morín, Nin, que son importantes, ¿no?, que empiezan a tal, y genera una ruptura. Esta ruptura es intentada, por así decirlo, y con mucho, yo creo, con mucha pertinencia, de hacer frente por esa generación de primeros marxistas del antifranquismo, como, por así decirlo, Sacristán, Fontana, Paco Fernández Buey, que en condiciones muy complejas retoman esa capacidad, ¿no?, de producción marxista, también en un momento en el que, como digo, siempre la pieza clave, que es el surgimiento del movimiento obrero, que es quien explica esa continuidad, ¿no?, y el surgimiento de un movimiento comunista en el interior de la clandestinidad, les da un sostén, ¿no? Entonces, bueno, tenía un poquito más desarrollada, bastante más, la cuestión de la continuidad y la cuestión de la consolidación, que me parecen dos problemas a tener muy en cuenta. Y luego, lo que creo interesante sería ver cuáles son los dos retos, ¿no?, que tenemos hoy de cara a estos problemas heredados, que yo creo que se pueden plantear en un reto que es la actualización, en el sentido de cómo actualizamos la teoría marxista a una realidad un continuo cambio que ha cambiado mucho después de una gran crisis, como la crisis del marxismo, que se produce y que se acentúa sobre todo, ¿no?, con la caída del bloque socialista, con todos los problemas derivados que ya había dentro del bloque, y segundo sería el de la recomposición política organizativa del comunismo. Es decir, no hay marxismo, como dice Sacristán, de la mera deducción. Hay marxismo solo dentro del propio campo comunista y obrero en continuo ¿no?, fortalecimiento. Entonces, creo que esos son los dos retos que tenemos que afrontar hoy como para
intentar recomponer el marxismo en el sentido de una tradición política cada vez con más capacidad explicativa, analítica, ¿no? y de intervención, que es lo que en última instancia constituye el centro de esta tradición política. Así que bueno, me he dejado muchas cosas, pero como también creo que a lo mejor falta gente, luego podemos hablar un poco más. Hasta aquí. Perdón por los 2 toquecitos de atención. Me he pasado minutos. No, pero que no pasa nada, que no pasa nada. Si más o menos ya veíamos. Sí, si no me iba a ir muchísimo. Así que perfecto. Bueno, ya sabemos que luego voy a aglutinar como los 2 debatillos, así que vamos a poder, de algún modo, preguntarles, en fin, lo que se estime, ¿no? Bien. Y ahora le voy a dar paso a nuestro siguiente ponente, Francisco Miguel Fernández Caparrós, de la Universidad de Granada, con la ponencia titulada ¿Hay una teoría marxista del Estado? Así que te voy a dar paso. Luego puede que te interrumpa, pero... Perfecto, lo que... brevemente. Pues muchas gracias. Voy a intentar ser lo más breve posible y no consumir todo el tiempo que tengo. Mi intervención que en un inicio iba a ser sobre la proyección europea de Nikos Poulantzas, es decir, intentar hacer un análisis aplicado de la obra Estado sobre un poder a la Unión Europea. La he reorientado a raíz de la mesa de la primera mañana sobre respuesta a la crisis del comunismo y en particular a partir del debate posterior que se dio tras la intervención de Pablo Beas. En el debate posterior, parafraseando a Marx, se podría decir que un fantasma recorre el comunismo, la teoría del Estado, ¿no? Que es como... no nos atrevemos a ponerle cascabel a ese gato. Lo que quiero sostener ahora es una tesis muy sencilla. Y no quiero ser provocador, aunque pueda parecer muy provocador. La tesis es que en el marxismo clásico no hay una teoría general del Estado digna de tal nombre. Cuando la hay, o cuando, mejor dicho, cuando se intenta reconstruir, que no son pocos los intentos, esa teoría lo que sale es negativa. Es decir, lo que hay es una teoría del no Estado, de la extinción del Estado. Y los intentos posteriores por colmar lo que Althusser llamó laguna, han producido alternativamente 2 estrategias. La estrategia de intentar capturar el Estado, que digamos es la estrategia leninista, o un análisis estructural parcial para transformar el Estado de dentro, que sería la línea de Poulantzas. O sea, más o menos son el gran esquema. Este vacío de una teoría general, y todo esto se hace sin partir de una teoría general del Estado, sin tener una teoría digna de tal nombre. Ese vacío de teoría, en mi juicio, justifica la necesidad contemporánea, en la línea que contaba Gonzalo, de esa actualización que requiere el marxismo sobre uno de los grandes temas ausentes de la propia tradición, esa necesidad de una teoría crítica del Estado que conjugue, por un lado, la herencia el marxista y su atención a la materialidad de poder, por decirlo en un proceso muy gordo, con el constitucionalismo garantista o crítico que se ha venido desarrollando en Europa fundamentalmente a lo largo del siglo XX. Mi propuesta, digamos, tiene que ver un poco con la continuación de estos 2 ejes. Me detendré brevemente en 3 pensadores. Pueden ser totalmente esquemáticos, así que espero que todas las críticas del mundo, pero por cuestión de tiempo lo voy a hacer así. Voy a tener en Marx, el Lenin y en Poulantzas muy brevemente. Dejo aparte Gramsci, que ya que no entraba en el tema. Entonces, en cuanto a Marx, a lo largo de la obra de Marx, siguen de forma diseminada y en todo caso como un proyecto anunciado pero nunca ejecutado, Marx presenta al Estado. Quiero hacer un libro sobre el Estado. Nunca se llega a hacer, pero cuando reconstruimos la teoría, si queremos ver en Marx una teoría del Estado, el Estado aparece como una especie de comité de la burguesía, como un espacio en el que la burguesía está dominando desde arriba, o una máquina destinada a reproducir las relaciones de producción y de Estado. Entonces, nada, pero en los textos de Marx, ahora alguno, cuando habla de la Comuna de París, nada en estos textos permite pensar un Estado legítimo, democrático. El Estado, piensa Marx, no se reforma, se supera. Solo, como digo, cuando hablan de la Comuna de París, lo hace de una forma positiva, como aquella forma política en la que por fin se podrá emancipar la clase obrera, pero de una forma transicional, ¿no? Es una institucionalidad abocada a su propia extinción. Es decir, esto va a durar mientras llegamos al comunismo, pero no va a ser una institución de ámbito estatal la que ordene la vida socialista o comunista. Esa es la primera intuición, la primera gran intuición que hay en Marx, resumiéndolo muchísimo, siendo tremendamente injusto, no solo con Marx, sino con toda la gente que ha venido después a interpretar.
Después aparece Lenin, ¿no? Lenin y el Estado y la revolución. El objetivo no era elaborar una teoría del Estado, sino capturarlo, atraparlo, tomarlo, para destruir el aparato burocrático militar y sustituirlo por un poder comunal, inspirado efectivamente en la comuna, pero como subrayó Eric Wright en Clase, Crisis y Estado, Lenin no tenía una teoría del Estado, tenía una estrategia de la captura del poder, era un instrumento en manos de la clase obrera, aunque terminó por hacer un titular fácil siendo un Estado obrero, pero sin obreros. Es decir, se absolutizó y terminó degenerando en algo que en principio no quería ser. Por toda la historia de la Tercera Internacional, el stalinismo, en fin, no voy a entrar aquí en debates que conocéis mejor que yo. Y así llegamos, apretadamente, a Pulanzas, que creo que plantea el giro más ambicioso en términos de conocimiento del Estado que se ha reducido dentro de toda la tradición marxista hasta la fecha, desde el punto de vista de teoría política del Estado. El Estado deja de ser un mero instrumento, también un sujeto omnipotente, son, digamos, las dos grandes concepciones que ataca Pulanzas, para convertirse en una condensación material de relaciones sociales, el lugar donde las luchas de clases se escriben o quieren forma institucional. El Estado, dice Pulanzas, no pertenece de manera automática y consustancial a una clase. Funciona como una red de aparatos, de normas, de prácticas relativamente autónomas. Y este es el concepto clave, uno de los conceptos esenciales de Pulanzas. Esa autonomía relativa sí permite reproducir el capitalismo, pero también incorporar conquistas democráticas y populares. Por eso el Estado es al mismo tiempo una forma de dominación y un espacio de lucha. Sin embargo, Pulanzas percibe un peligro que lo enuncia muy bien en su última obra, que es esa deriva autoritaria del Estado. Algo que ahora está muy bien claro, pero eso en ese momento estaba empezando, digamos, a lanzarse por los dedos y Pulanzas tiene una intención muy buena. Pero me parece que no da cuenta de una cosa, es decir, de cómo esa tendencia autoritaria del Estado, con una exacerbación del poder ejecutivo, que es lo que cifra fundamentalmente ese automatismo Pulanzas, interfiere en la autonomía relativa del Estado. La autonomía relativa del Estado, a partir de este proceso de autoritarismo, se muda no hacia afuera, sino hacia adentro del Estado. Genera lo que, tirando de una profesora de Derecho Constitucional, Patricia García Majado, se podría hablar de una autonomía insurreccional o sediciosa del propio Estado. Es decir, el Estado, lejos de actuar como un poder relativamente independiente, se emancipa de sí mismo. Lo voy a decir con un ejemplo reciente. El caso de la instrucción o el enjuiciamiento del fiscal general del Estado. Ilustra hasta qué punto la instrumentación por parte de un poder que no es el ejecutivo, en este caso es el judicial, erosión se emancipa de sí mismo, de sus propias normas, contra otra rama del Estado. Eso no es una autonomía relativa. Eso no es que estamos dentro de las normas del juego y aquí nos movemos y se institucionaliza la lucha. No, es que el Estado se me queda pequeño y tengo que desbordar. Y eso es lo que se está dando ahí. Hay ejemplos anteriores y, por desgracia, veremos ejemplos posteriores y por cada uno de los poderes, si nos vamos al legislativo o nos vamos al ejecutivo, vamos a encontrar ejemplos numerosísimos sobre este fenómeno, esta patología interna del propio Estado que va desde la autonomía relativa a la autonomía sediciosa. Y por esta razón creo que necesitamos una teoría del Estado. Hoy lo que enfrentamos, como han dicho en repetidas ocasiones Althus, es una policrisis, un entramado de crisis interdependientes que se retroalimentan y desbordan la capacidad de respuesta política del propio Estado. No se trata de una crisis de régimen, de ciclos, sino de una crisis mucho más profunda, civilizacional. El mismo diagnóstico comparte un constitucionalista, que es lo que quiero entroncar con esta análisis acerca de la teoría del Estado, se llama Luigi Ferrajoli,
a lo largo de toda su obra, pero singularmente en su último escrito, Una Constitución de la Tierra. Frente a este panorama, dice Ferrajoli, cualquier proyecto emancipador, llámese socialismo, llámese comunismo, solo puede sostenerse si incorpora una teoría de los derechos fundamentales. No puede haber emancipación sin garantías. La tarea no es solo la redistribución, sino la fundamentalización de todos los derechos, sobre todo los derechos sociales, salud, vivienda, educación, pensiones, renta básica, protección del medio ambiente. No se tratan de meros derechos prestacionales, como lo llama la tradición liberal, sino de las condiciones materiales de existencia. El reto no es, por tanto, en la tradición en clave marxista, la actualización en clave marxista, a mi juicio, no pasaría por cómo ahora abolimos el Estado, sino cómo lo repolitizamos y ampliamos su esfera de práctica. Los Estados nacionales, y estoy pensando no solo en el Estado, sino también en estructuras supranacionales como la Unión Europea o la Organización Unida, son instrumentos imprescindibles para afrontar esa crisis de sistema. Sin ellos no puede haber regulación ecológica, justicia fiscal, control financiero ni defensa de los derechos fundamentales. No necesitamos menos Estado, sino un Estado social y más integrado internacional. Ferrajoli propone una expansión del constitucionalismo más allá del Estado, porque sabe que el Estado por sí solo es impotente frente a los desafíos globales. Las constituciones de los Estados son ordenamientos de derecho público, ancladas en la forma de Estado-nación y desarrollados como sistemas de límites y vínculos únicamente en garantía de los derechos fundamentales. La expresión Estado de Derecho, Estado legislativo de derecho, Estado constitucional de derecho son significativas, porque solo el Estado y la política serían el lugar del poder, lo que significa, lo que justificaría su sujeción, la sujeción tanto del Estado como del poder al derecho, es decir, a reglas y a controles. En cambio, y esto en Marx, en la crítica de la filosofía del derecho de Hegel se ve muy bien este presupuesto. En cambio, la sociedad civil y el mercado serían el reino de las libertades que solo habría que proteger frente a los abusos y los excesos de los poderes públicos. Las relaciones internacionales, a su vez, se conciben como el lugar de la soberanía, aunque débilmente vinculadas a la consignación de los tratados internacionales de manera autónoma. Entonces, frente a, digamos, ese análisis, Ferrajoli plantea que la alternativa es radical. O se desarrolla un constitucionalismo supranacional en multinivel que embride a esos poderes salvajes que ya no solo son los poderes públicos, o lo que estará en riesgo serán las propias garantías de los derechos fundamentales de los Estados y la vida misma. Entonces, en conclusión, y 12 minutos, ya voy a terminar y lo dejo aquí. Frente a Marx necesitamos una teoría del Estado, no su función. Frente a Lenin necesitamos una teoría de las instituciones democráticas, no su rechazo total y rotundo porque son burguesas. Y frente a Pulanza necesitamos impulsar un programa de radicalismo democrático tanto interno a los estados como un constitucionalismo más allá de ellos para evitar esa degradación patológica del poder que a la que estamos asistiendo. Siento la brevedad y el telegrafismo, pero no quería dejarme nada por fuera. Muchas gracias. Pues muchísimas gracias, Francisco, por todo, ¿no? Por ese cronómetro, ¿no? Ahí. Sí, es que si no me paso. No lo entiendo. Creo que ahora vendría Pedro Andrés González Ruiz, pero no me ha dado señales. No, él sí escribió para decir. Ah, ese fue el que escribió para decir que vale, era él. Pensaba que había sido Andrés, perdón, entonces me confundí. Vale. Entonces vamos más desahogados, pero como hemos juntado dos debates, pues ya sabéis mi mala gestión del tiempo, pues bueno. El último ponente, que esto siempre da mucha vergüenza decirlo, pues soy yo. O sea, lo cual es bastante cómico porque estoy presentando, ¿no?, la mesa en la que hablo también. Lo cual es bastante interesante. Yo me voy a básicamente a centrar en el tiempo. Voy a ponerme el cronómetro como ha hecho exactamente Francisco porque yo soy un desastre a niveles que no puedo ni describir. Yo sí voy a presentar un pequeño PowerPoint porque mi capacidad de atención es bastante reducida y si veo los puntos que estoy tratando, pues por lo menos no me voy tanto como podría pasar, ¿no? Bien. Voy a poner el cronómetro antes porque van a ser 15 minutos exactos.
Bien, pues mi ponencia se llama Entre Marx y Brodel, ¿no? Modelos elementales de la oposición campo-ciudad de Bolívar Echeverría. Este pequeño texto es una especie de compilación de un ciclo de conferencias que acabó dando Bolívar Echeverría justamente entre estos dos autores, ¿no? O sea, él pretendía hacer una síntesis, que ya veremos que no es exactamente una síntesis, pero por lo menos encontrar puntos de encuentro entre la teoría marxiana, mejor dicho, y de Brodel para analizar tanto el campo, la ciudad y su interrelación. Bien, los objetivos de este texto son bastante sencillos y se pueden más o menos resumir en estos cuatro. Elaborar una genealogía del despliegue territorial de la urbanidad a lo largo de la historia. Se dice fácil, pero se hace muy complejo, porque como veremos se retrotrae prácticamente a modelos elementales cercanos a la prehistoria. La urbanidad como condición de posibilidad de reproducción humana, sensu estricto, o sea, no solamente reproducción social, sino reproducción humana en un sentido antropológico estricto. Reproducción cultural, reproducción histórica, reproducción biológica, etc. Y a la vez quiere reconstruir los modelos elementales de posición campo y ciudad en función de la geografía en la que él se encuentra y que él intenta analizar a lo largo del texto. Finalmente, él utiliza y analiza la ciudad moderna burguesa como origen del sistema capitalista y del proyecto civilizatorio occidental. Idea ya presente en la modernidad barroca y, por supuesto, José Antonio se ocupará en un ratito de su ponencia y de este texto, ¿no? Entonces, aquí yo no profundizaré tanto. Bien. De Fernand Brodel me parece muy interesante porque toma estos tres conceptos, ¿no? O sea, lee a Brodel ese pedazo de texto de civilización y capitalismo e incorpora estos tres conceptos que voy a desarrollar ahora. El primero es el de longue durée y podríamos decir que estamos ante estructuras cuasi transhistóricas que posibilitan el desarrollo de la humanidad. Es decir, estamos ante ciertos elementos que atraviesan al conjunto de la humanidad y que hacen posible su desarrollo y su propia definición de sí misma. A la vez, utiliza el de la civilización material, que es una concreción de las prácticas y técnicas que permiten la reproducción humana. Entre ellas podríamos citar la alimentación, pero podríamos citar también los regímenes simbólicos, etc. Y finalmente utiliza un concepto que a mí me parece muy interesante y que yo creo que es en el que más nos vamos a centrar, bueno, lo que el tiempo permita en realidad, porque yo pongo, pero el tiempo dispone, que es la elección civilizatoria. ¿Qué es lo más interesante que tiene este libro? Porque, en un primer lugar, define esta elección como una conciencia colectiva encarnada. Es decir, estaremos hablando de una decisión histórica y material que hace una determinada civilización para sobrevivir y adaptarse, como diría Marx, en un determinado metabolismo social con la propia naturaleza. Y lo más interesante para mí de este concepto es que lo define como la decisión originaria de un proyecto civilizatorio. Es decir, dentro de las múltiples posibilidades que tendría un proyecto civilizatorio de desarrollarse, elige uno en concreto y se actualiza uno en concreto de las posibilidades que tendría a su alrededor que quedan descartadas. Bien. De Marx, como ya he dicho, toma la reproducción social, es decir, los modos de producción, circulación y consumo que garantizan la vida en una sociedad determinada, pero lo expande, como he dicho antes, a una reproducción que podríamos decir casi antropológica. Utiliza el término la renta de la tierra para hablar del campo, para hablar de la organización de la tierra, y utiliza esa figura del dueño de la tierra como un resto feudalista que ya definió Marx en su texto de la acumulación original. O sea, pretende ver también, saliendo de una teleología de la historia, pretende ver cómo hay restos feudalistas que también están intercediendo en el modo de producción capitalista. Por supuesto, también toma la acumulación originaria, que no es otra cosa que esa escisión entre los medios de producción y el productor, y la privatización de la tierra, y el surgimiento de esa figura del terrateniente. Bien, y también utiliza los términos de acumulación, concentración o dispersión de los medios de producción y la fuerza de trabajo para definir estas dos territorialidades. En función de la dispersión o la concentración, estaremos ante lo que podríamos llamar territorio urbano, lo que podríamos llamar territorio rural.
Y por supuesto, aquí retoma los análisis de los modos de producción precapitalistas y concretamente el asiático del último Marx, que como hemos visto hoy que deberían ser bastante criticados porque tendríamos que ver la veracidad y la concreción que pudo tener Marx desde Europa de otros modos de producción ajenos. Bien. Muy brevemente de Max Weber, porque quería evitar citar a Max Weber por falta de tiempo, pero creo que es muy importante ver qué toma de Max Weber porque define en última instancia cómo aplica los conceptos tanto de Marx como de Brodel. Toma la noción de ethos, de la ética protestante y el espíritu del capitalismo, para definir a cada proyecto civilizatorio como una forma de ser y estar en el mundo concreta que se actualiza dentro de esas otras posibilidades. Y por supuesto toma los análisis de la ciudad para ver cómo esa ciudad articularía de algún modo el mercado interno y daría paso a lo que podríamos denominar ese fetichismo de la mercancía que ya definía Marx en el Capital. Y la teoría que más sigue, o la que sigue más en serio, es la teoría de los tipos ideales. Porque al final, y esto es lo que le podemos criticar a Echeverría, con lo que quiero que nos quedemos, es que al final acaba reconstruyendo tipos ideales, arquetipos ideales de esas posibilidades civilizatorias y no los acaba concretando del todo. Ahora bien, ya paso a Bolívar Echeverría. Bien. La modernidad occidental él la define como el asentamiento del capitalismo y la destrucción de su otro, ¿no? Como está viendo acá, él, de una perspectiva latinoamericana, no solo entiende que el proyecto civilizatorio capitalista despliega ese proyecto moderno, con su lado bueno y su lado malo, como hemos estado viendo, no hace falta solo criticar, sino también reconstruir las posibilidades críticas y emancipadoras del mismo, pero que a la vez, conforme se va expandiendo en América Latina y en el resto del continente, acaba destruyendo a su otro, y su preocupación última en este libro también acaba destruyendo a la propia naturaleza, ¿no? Él incluso habla de naturaleza artificial, que podríamos ver después ese concepto si nos acaba interesando. El concepto que se supone, y digo se supone porque habría que ver la lectura concreta del texto de Marx sobre la renta tecnológica, este concepto se supone que es el que él desarrolla con más claridad. O sea, es el que le da pie a pensar en un nuevo Estado, ya no hablando solamente de una renta agraria con aplicación en la tierra, sino lo que supone la tecnología y la patentización de esa tecnología y la apropiación de la misma. Entonces, él puede definir al dueño de la tecnología, por decir un nombre, Elon Musk, como nuevo señor feudal, que gana sin haber hecho él ninguna de las patentes que tiene a su nombre. Por supuesto, esto tiene una conexión con la teoría de la dependencia, porque los dueños de la tecnología los ubican en lo que se llama centro o norte global, frente a la periferia, que seguirían siendo dueños de la tierra que tienen que comprar esa tecnología al norte. Eso también lo desarrolla Raymond Williams en La ciudad y el campo. Y por supuesto, él dice que ya a partir de los años 70, el conflicto campo-ciudad se produce entre los señores de la tierra del sur y los señores de la tecnología del norte. Bien. Para comprender esto con profundidad, he querido sistematizar cómo él entiende lo rural y lo urbano, para ya concretar en espacios geográficos y en territorialidades su propuesta de. Él dice que la ruralidad es la espacialidad donde se proyecta el tiempo ordinario, rutinario de producción y de consumo, donde literalmente, citando un texto reciente, no pasa nada. Lugares donde no pasa nada. Sin embargo, la urbanidad sería la espacialidad donde se proyecta un tiempo extraordinario, un tiempo de la cultura, el tiempo de la creación simbólica y el tiempo de la crítica, la renovación y la reconstrucción. Por supuesto, esto es problemático en todos los sentidos posibles, sobre todo a partir del asentamiento de la modernidad y de cómo él define después la ciudad burguesa. De hecho, para mí es bastante preocupante, y esto ya lo digo de cara a la tesis, la tesis es la preocupación de todos los presentes que no la hemos acabado, ¿no? Pero indistintamente de eso, es muy complejo decir eso, porque entonces en la ruralidad no habría ninguna posibilidad de recreación, de comunidad ni de espacio simbólico, lo cual veremos que cuando intentamos aplicar esto en un contexto
concreto pues cae y no tiene esa funcionalidad práctica que podría tener. Bueno, incluso aquí he puesto que hay que tener cuidado con la diferencia naturaleza-cultura, que desde la filosofía latinoamericana ahora se está matizando mucho ese binomio, ¿no? No voy a entrar por aquí porque si no, no acabo nunca. Bien. Y aquí tendremos por fin los modelos, ¿no? Por fin, como si. Los modelos elementales de posición campo-ciudad, o los que él define, ¿no? Estos son los tipos ideales de Weber que él acaba reconstruyendo y que él acaba resumiendo como las tres posibilidades que tenía la humanidad de darse a sí misma un proyecto civilizatorio. Que a mí me parece bastante reduccionista, pero bueno, como estoy explicando el libro, pues no pasa. Bien, el primero es el modelo aldea-campo en el occidente sedentario, o sea, Occidente se habría dado a sí mismo la posibilidad de tener la aldea como espacio de convivencia simbólica frente al campo que rodea esa aldea. Luego está el modelo de campamento desierto del Medio Oriente nómada, que él define como esa caravana del Oriente Medio que no tiene ningún tipo de asentamiento como tal y que va derivando por el desierto. Y luego tendríamos el modelo de asentamiento-plantación en el Oriente sedentario, donde habría un exceso de burocratización en lo que él llama sociedades sagradas y totalmente dependientes de esa burocracia. Esto ya, por supuesto, es problemático de entrada. Y esto da como resultado una serie de ciudades que se configuran, que se desarrollan, que se van creando conforme estos tres modelos se desarrollan, complejizan y los asentamientos se van haciendo cada vez más poblados. El modelo aldea-campiña daría como resultado final la ciudad comercial burguesa, que él pone varios ejemplos. El principal suele ser Venecia, en la época del Mediterráneo. El modelo de campamento desierto daría como resultado la ciudad comercial evanescente, en el sentido de las ciudades de Oriente Medio acaban configurándose durante un momento de intercambio comercial para después desaparecer. Yo ahí no estoy de acuerdo, pero bueno, después lo podemos discutir. Y finalmente daría lugar el modelo de asentamiento-plantación a la ciudad burocrática sagrada, ubicada en Asia, donde esa primera burocratización acaba dando como resultado una sociedad, según él, despótica y efectivamente altamente jerarquizada. En todos sus casos, él afirma y reafirma en la concreción material ningún tipo se da de forma pura. O sea, él te intenta advertir de que estos son tipos ideales que se van actualizando en determinados contextos específicos, pero que no se da ninguno de forma pura. Por lo menos es un aviso, pero aún así me parece insuficiente para ver la relación campo-ciudad, bajo mi perspectiva. Y una pregunta que siempre hago, ¿no?, es qué sucede con América, porque América la cita poco, en realidad. Hay como 2 o 3 referencias pequeñitas a América, y dice básicamente, bueno, quizás podríamos decir que en algunos puntos va con Asia. Y tú dices, bueno, muchas gracias por la omisión. Pero bueno, ese es otro tema. Bien. Y ya llegamos, y ya prácticamente voy a acabar con esto, pequeño check-in de AF. Bien, perdón. Y ya llegamos a la ciudad burguesa, a lo que sería la problemática central del libro, porque finalmente, como él quiere hacer un análisis crítico del capitalismo, pues te enuncia las 2 posibilidades del proyecto de Oriente y del proyecto de Medio Oriente, pero el que desarrolla finalmente es el occidental, ¿no? Esos 2 tipos ideales no los desarrolla. Y aquí desarrolla su idea de que la historicidad aproximada de esta ciudad burguesa está en torno al siglo XIV en la Europa occidental. Él mismo redefine esto como el asentamiento de ese mercado interno citadino del que habló Weber en los principales centros religiosos de esa Europa occidental. O sea, esos principales centros de poder acaban ocupados por ese mercado naciente del siglo XIV. Y por supuesto, derivado de esto, se daría lo que podríamos llamar la producción social del espacio. Él define varios sitios que se van configurando una vez que ese espacio sagrado deja de ser sagrado y el espacio sagrado del mercado. Y básicamente define la City como el lugar económico financiero por donde puede entrar el capital
Podemos decir algo así como la bolsa de valores, muy resumidamente. Los barrios residenciales que van circundando este primer lugar y ya los barrios periféricos obreros y más allá el campo como ese espacio híbrido entre la naturaleza y la cultura donde todavía la ciudad puede alimentarse. Bien, ya estoy sobre tiempo, así que voy a decir básicamente ya la última frase. Y según él mismo ha definido lo urbano y lo rural, recordemos brevemente, lo urbano era el momento de la posibilidad simbólica de la comunión y de la cultura, mientras que lo rural era meramente rutinario, mecánico, reproductivo, pues se acabarían fusionando en el espacio de la ciudad industrial porque ese trabajo que él dice que es mecánico asociado al campo acabaría dentro de las propias fábricas. Entonces esto es como una pequeña contradicción interna que él intenta salvar luego diciendo que es una crisis civilizatoria, que hemos perdido el espacio de lo que podríamos decir la recreación y que al final la ciudad ahora está ruralizada, según su término. Y con esto acabo, que no quiero quitarle más tiempo al público para que pueda comentar y bueno, gracias por su paciencia.